Bueno, buenos días. Soy Lorenzo Preve y quería compartir con ustedes este rato para conversar respecto de la gestión del riesgo y la incertidumbre en las organizaciones. Para eso vamos a tratar de entrar en la empresa y en la vida personal, como para personalizar un poco estas situaciones de riesgo que nos podemos encontrar en las organizaciones. Entonces, vamos a empezar imaginando que vamos a hacer una expedición a esta montaña. Esta montaña es el K2, es la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611 metros por encima del nivel del mar. Tiene la particularidad de también ser una de las más difíciles de escalar. De hecho, hasta el 2021, donde una cordada de sherpas nepalíes hizo cumbre por primera vez, nunca había sido escalada en invierno. Ese además fue un invierno particularmente trágico porque hubo mucha gente que murió en diversas expediciones. Pero entonces estamos hablando de una expedición a una montaña con riesgo, con incertidumbre, pero por supuesto con un gran incentivo, que es queremos hacer esto porque tenemos un beneficio esperado muy alto, que en el fondo es lo que nos pasa también en las organizaciones cuando emprendemos proyectos de mayor o menor nivel de riesgo. Entonces, imaginemos que vamos a hacer nuestra expedición al K2. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un plan, vamos a planear. Y el planeamiento será lo primero del planeamiento. ¿Qué va a ser? ¿Y cuál es el objetivo? Y uno dirá, bueno, mi objetivo es llegar a la cumbre. Sin embargo, si saben que cuando de cada 4 personas que llegan a la cumbre, solamente 3 vuelven vivas al campamento base. Entonces lo que les diría es que nuestro objetivo no es llegar a la cumbre, sino nuestro objetivo es llegar vivos al campamento base, si fuera posible, habiendo hecho cumbre. Pero planteo esto porque es importante plantear los objetivos de nuestros planes, de nuestros planeamientos y de nuestras proyecciones. Entonces, nuestro objetivo es llegar vivos al campamento base, de ser posible habiendo hecho cumbre en el K2. ¿Cómo va a ser el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Bueno, tendremos que el primer día vamos a subir por el glaciar y vamos a dormir en una determinada altitud, y el segundo día vamos a subir por otro camino y llegaremos a otro campamento, y bueno, y así a tal día subiremos y llegaremos a la cumbre, y después bajaremos, y el día 7, 8 estaremos de vuelta en el campamento base. Eso es el planeamiento, eso es lo que esperamos. ¿Qué pasa cuando empezamos a caminar? ¿Qué pasa con la realidad? Bueno, la realidad nos muestra sus cartas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tendremos una temperatura mejor o peor de la esperada, por ahí hace más frío o menos frío, que la consistencia de la nieve y del hielo son más o menos adecuadas para nuestros fines, que nuestros compañeros de escalada están en mejor condición física o peor condición física de lo esperado. Y bueno, y eso lo que va haciendo es que la escalada que nosotros pensamos que íbamos a hacer y la escalada que realmente terminamos haciendo van a diferir. De alguna manera nosotros planeamos, y después cuando viene la realidad juega sus cartas, que pueden ser diferentes a las que nosotros esperábamos. Bueno, de eso se trata el riesgo y la incertidumbre. En este caso, en el ejemplo de la escalada, y en el caso de la empresa, en el caso de las organizaciones, ¿qué tendremos? Bueno, tendremos el tipo de cambio, que siempre es un valor importante en las empresas de la región. Tendremos la tasa de interés y la tasa de inflación. Fíjense que la tasa de inflación parecía ser algo que en el mundo era un problema del pasado, y en estos últimos 2 años ha vuelto a estar fuertemente en la agenda de todos. Pero no solamente hay variables macroeconómicas o financieras, también tenemos, por ejemplo, la gestión del talento. ¿Cuántas empresas han tenido problemas para conseguir o para retener talento en los últimos años? Y no solamente eso, sino que, y todavía no lo tenemos tan internalizado, pero cada vez que se va una persona, nos aparecen una cantidad de cosas que nos damos cuenta que no sabemos hacer sin la persona. O sea, nos empieza a aparecer que tenemos que empezar a pensar en la gestión del conocimiento que está implícito en el talento de la organización. O sea que ese es otro de los riesgos
que tendremos que pensar. Después tenemos el riesgo de ciberseguridad, que les diría que está top 3 desde hace por lo menos 8 o 10 años en todos los rankings de risk management, en todos los mapas de riesgo. Uno de los principales riesgos que vemos son los riesgos de ciberseguridad. Después tenemos riesgos más operativos, tipo accidentes, incendios y problemas en las plantas, problemas con la infraestructura, caso de los puentes y los caminos y los puertos y los aeropuertos. Después tenemos pandemias o cuestiones de enfermedades. Bueno, por supuesto, después de COVID esto ya nadie puede no imaginarse esto. Tenemos cuestiones climáticas, estos son los monzones en el sudeste asiático, o los huracanes en el Golfo, o problemas de granizo, terremotos, tsunamis, en fin, hay cantidad de riesgos que uno puede identificar de estos temas. También aparecen los temas relacionados con la calidad. La calidad hace 15, 20 años era un problema entre la empresa y el usuario. O sea, una empresa que generaba un producto con la calidad defectuosa o un servicio con calidad defectuosa, la verdad que era un problema con el usuario y quedaba medio en un ámbito privado. Hoy con las redes sociales, con el periodismo que está generando información en tiempo real, les diría que hoy el problema de calidad de producto o de servicio puede impactar en la reputación de una manera casi dramática. O sea que estamos viendo que esto se generó un cambio en los últimos años. Por otro lado tenemos el compliance. Hace 10 años prácticamente nadie hablaba de compliance y hoy les diría que ya no hay empresa, casi les diría de cualquier tamaño, que no esté pensando en temas de compliance cada vez que toma una decisión. Después aparecen otros riesgos, que son los riesgos políticos. Y yo, para hablar de riesgo político, dada la importancia que tienen, y creo que todos los que estamos en esta discusión vamos a estar de acuerdo que hoy el riesgo político es uno de los que más les preocupa a las empresas, yo lo miraría en diferentes planos. Por un lado, lo que tenemos es la decisión de un gobierno que tiene un impacto en diferentes actores. Impacto que puede ser favorable o desfavorable. Cada vez que el gobierno, no digo el argentino, cualquier gobierno toma una decisión, hay actores que salen beneficiados y actores que salen perjudicados. Ahora, los perjudicados o los beneficiados responden, y la respuesta que genera la acción en la sociedad tiene diferentes formas. Acá lo que estamos viendo es una forma de respuesta de la sociedad, que es la manifestación en las calles. Tengan en cuenta que hasta 2001 no había piquetes, y empezamos con los piquetes en la Argentina en 2001. Algunos sostienen que fue el Cutralcó, otros dicen que el Perro Santillán hizo un piquete en Jujuy antes que los de Cutralcó, pero bien, hasta 2001 no había piquetes. Piensen, pasamos toda la década del 90 sin piquetes, después empezamos con los piquetes, y hoy les diría que las manifestaciones en las calles son un fenómeno mundial, y que además están tomando la capacidad de que los gobiernos vuelvan para atrás con sus decisiones. Y acá tenemos ejemplos en Ecuador, ejemplos en Chile, incluso ejemplos en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, Colombia, Perú, en fin, casi México. O sea, prácticamente no hay países donde no sea un fenómeno que está ocurriendo y está jugando un papel importante. Ahora, no son las únicas decisiones que toman las sociedades, porque también vemos, por ejemplo, gente que dice, bueno, yo frente a esta situación me voy a otro lado, ya sea la persona, como esta foto, o ya sea las empresas. Entonces, lo que tenemos es que frente a las decisiones del gobierno, de los gobiernos, la sociedad responde de una o de otra manera, aumentando la inversión, disminuyendo la inversión, yéndose, viniendo, etc. La otra forma de respuesta es la respuesta en las urnas. Y si hacen un poquito de análisis sobre esto, van a darse cuenta rápidamente que la respuesta en las urnas está siendo tremendamente polarizada. Lo que tenemos ahora es una respuesta en las urnas muy polarizada. Piensen en las diferencias o en la distancia entre un Clinton y un Bush, y entre un Trump y un Biden. O sea, la verdad que lo que tenemos es que las elecciones están ungiendo candidatos
muy, muy lejos uno del otro, muy en las antípodas, y como que el centro se está quedando sin representación. Y esto está ocurriendo en prácticamente todos los países, digamos, en la región. Acá tenemos a Castillo y Fujimori en Perú, pero la elección en Chile con Boric y Kast también le pasó lo mismo. Las elecciones en Brasil con Lula y Bolsonaro. Le Pen y Mélenchon, que por primera vez estuvieron cerca después Macron recuperó el voto del centro y terminó ganando, pero en Francia teníamos una elección muy reñida entre la extrema derecha y la extrema izquierda también, Giorgia Meloni en Italia, Trump y Biden en Estados Unidos, como ya mencioné, Petro en Colombia, López Obrador en México. O sea, tenemos una polarización muy fuerte en los procesos electorales. Y por último, lo que tenemos es unos procesos, unos gobernantes que terminan generando situaciones geopolíticas que hoy están llevando un peligro a la estabilidad del mundo, tanto en lo social bélico como en lo económico, porque ya vimos que el conflicto de Rusia y Ucrania generó gran cantidad de situaciones en precios de energía, en precios de commodities, y ni les cuento lo que podría pasar en un evento China-Taiwán, donde Taiwán produce el 49% de los semiconductores a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos acá es un riesgo político que está realmente súper fuerte, súper sobre la mesa, y lo tenemos que manejar con mucho cuidado. Por otro lado, estamos frente a un mundo que cambia, y el cambio lo voy a plantear en dos temas, y es un cambio rápido. El cambio lo voy a plantear en dos temas. Por un lado, tenemos cambios tecnológicos, y cuando hablo de tecnología, hablo de que hoy todo ocurre en la nube se procesa, se guardan las cosas, se hace el almacenamiento, hay sensores que capturan prácticamente todo dato que necesitemos, en la nube lo convertimos en información, todo está interconectado. Después tenemos máquinas que aprenden. Hoy está de moda la inteligencia artificial, pero de esto se está hablando hace años. Ahora con el ChatGPT es como que nos lo pusieron sobre la mesa, pero la inteligencia artificial está hace muchísimo tiempo. Los robots interactuando con las personas hace muchísimo tiempo. La nanotecnología. Después tenemos las realidades, la virtual, la aumentada, la virtual que nos secuestra los sentidos, la aumentada que nos pone un turbo sobre los sentidos. Piensen que esto afecta la manera en la que vemos la realidad, piensen la cantidad de cosas que pueden ocurrir con esto. Ahora Apple sacó este dispositivo de realidad mixta, donde mezcla la aumentada y la virtual. Hay que ver si esto funciona o no funciona, pero me parece que nos está dando un espaldarazo a este tema. Después tenemos la materialización o desmaterialización, digitalización de casi cualquier cosa. Ya casi cualquier producto se puede escanear digitalmente y convertir en un archivo digital que se puede mandar a cualquier lado y volver a materializar, cerca del consumidor, con el nivel de personalización que quieran. Y ustedes estarán pensando, bueno, no es eficiente. Bueno, depende del nivel de personalización que necesites, pero acuérdense lo ineficiente que era la primera cámara digital en 1976 y lo que son las cámaras digitales hoy y cómo terminó eso. Entonces, también es importante pensar en eso. Y por otro lado tenemos todo tipo de cripto y todo el mundo cripto que les diría que está en duda. Algunos dicen, bueno, se está muriendo, otros dicen, no, está más vivo que nunca, y te explican los procesos. Pero bueno, todo el mundo cripto y la blockchain me parece que también lo tenemos que tener sobre la mesa, entre otros cambios tecnológicos más. Y por otro lado, lo que estamos es frente a unos cambios sociales y demográficos muy fuertes. Lo que tenemos es una cantidad de nacimientos que viene cayendo. En el último siglo cayeron a la mitad en promedio mundial. O sea, en 100 años esto cayó a la mitad, la cantidad de hijos que nacen. También es cierto que la mortalidad infantil se desplomó, o sea que los que nacen sobreviven casi todos ya. Entonces hay un efecto mixto ahí, pero bueno, pero nacen muchos menos chicos. Por otro lado, la expectativa de vida en un siglo se duplicó. O sea, estamos hablando de que a principios del siglo pasado vivíamos en promedio 30 años y hoy vivimos en promedio más de 70.
O sea que si esto se sigue duplicando cada 100 años, me parece que es algo para que por lo menos lo pensemos. Por otro lado, la porción de gente de arriba de 60 años, llamados jubilados según las leyes actuales, está creciendo muy fuerte, estaba por debajo del 8% y ya está casi en el 14%. Y después esto no es igual, estos son promedios, o sea que si uno mira en el mundo, vamos a ver que en los países africanos siguen naciendo muchas personas y en los países más desarrollados nace menos gente. Vamos a ver que la expectativa de vida en algunos países ya en promedio está llegando a los 85, 86 años y en otros países todavía está relativamente baja, entre 60 y 70. Y vemos que hay países como Japón, por ejemplo, donde hay un 35% de la población por encima de 60 años. Esto genera un impacto en las pirámides poblacionales. Esta es la pirámide poblacional del mundo, que fíjense qué forma tiene, fíjense cómo está creciendo la población mundial. Ahora, fíjense, esta pirámide poblacional mundial es el promedio, digamos, de la pirámide de África, donde vemos que la base sigue súper amplia, y la pirámide poblacional de Europa, donde vemos que la base está súper angosta. Para que se den una idea, menos del 5% de los europeos tienen entre 0 y 4 años, y ese porcentaje en África es arriba del 16%, solamente para que veamos. Fíjense en los gráficos de abajo cómo en África sigue habiendo una curva convexa donde el crecimiento sigue acelerándose de la población, y en Europa no solamente no se acelera, sino que estamos empezando a caer en nivel de población. En algunos países esto ya empezó a caer. Por otro lado, lo que vemos es una mudanza fuerte de las poblaciones a las áreas urbanas, o sea, vemos que salen de las áreas suburbanas y se van a vivir a las ciudades, con todos los desafíos de tráfico, de salud, de contaminación, de basura, en fin, de todo lo que se les ocurra, de epidemias que esto implica. Por otro lado, tenemos las nuevas generaciones, libros escritos de generación X y generación Y, los millennials y todo esto, generación Z, ya nos vamos a quedar sin abecedario, pero tienen otra conciencia medioambiental, otra relación con el trabajo, con la vida. Antes eran nuestros hijos y nuestros empleados, ahora en algunos casos son jefes, y en otros casos son compañeros de trabajo, y en todos los casos son tus consumidores. Por lo tanto, me parece que este es otro caso interesante respecto de los cambios demográficos que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, lo que tenemos acá es que este mundo que cambia se ha llevado una buena cantidad de empresas. Hay una gran cantidad de empresas que desaparecieron. Fíjense esta placa, el 52% de las empresas del Fortune 500 desaparecieron entre 2000 y 2014. Este es un estudio que se llama Constellation Research, que hizo el profesor Ray Wonger en la Universidad de Pensilvania. Y fueron reemplazadas por otras empresas de las que ni siquiera sabemos bien cuál es el modelo de negocio. En algunos casos ni siquiera sabemos si eran legales, ¿no? O sea que me parece que este es un punto importante. O sea, todos estos cambios mezclados generan condiciones que hacen que una buena cantidad de empresas desaparezcan del mapa. Así que me parece que este es un tema que lo tenemos que tener bien clarito. La pregunta es, ¿alcanzaremos nuestro objetivo con todos estos condimentos? ¿Alcanzaremos el objetivo de subir al K2 y volver vivos al campamento base? Y bueno, lo que tenemos acá son riesgos, incertidumbre, ¿no? La Real Academia hace un trabajo aceptable en la definición de riesgo, la define contingencia o proximidad de un daño. De alguna manera solamente mira la parte negativa de la incertidumbre. Con incertidumbre estaban con un poco más de fiaca y le pusieron falta de certidumbre. Ahora, yo para definir riesgo e incertidumbre prefiero la definición de decir que es la variación con respecto a un valor esperado. Yo tengo un valor esperado, que es alcanzar la cumbre el día 4 y bajar, y el día 6 estar de vuelta en el campamento base en tiempo y forma. Bueno, ese es mi valor esperado. La realidad después me va a mostrar sus cartas y va a hacer que por los riesgos, por la incertidumbre de la expedición, la realidad sea distinta a la que esperaba. Bueno, en una empresa, ¿qué es el valor esperado? El plan de negocios, el plan estratégico. Y esto es, a nivel alto será el plan estratégico.
Y por ahí a nivel de una planta industrial será el funcionamiento de la planta. A nivel mantenimiento será el plan de mantenimiento o de rotura de la maquinaria. O sea, esto lo podemos mirar a diferentes niveles de la organización. Entonces, es clave entender esto. El plan estratégico de la empresa, que es el valor esperado, es lo que yo espero obtener, se va a ver afectado por los riesgos y la incertidumbre. Y lo que van a hacer los riesgos y la incertidumbre me van a correr del valor esperado que yo tenía. Esa es la relación entre la incertidumbre, el riesgo y la estrategia de la organización y de la empresa. ¿Dónde pegan estos riesgos que estuvimos viendo? Fíjense, van a pegar en el flujo de fondos y en el valor de la compañía, claramente. No hay duda de que van a pegar en esto. Ahora, también van a pegar en la reputación, en la capacidad de operar, en el medio ambiente, en la moral de los empleados, en la salud de las personas. Fíjense en todos los lugares donde pueden pegar los riesgos. Porque en el fondo, si lo piensan, el riesgo tiene un impacto en los stakeholders de la compañía. Tiene un impacto en todos los stakeholders de la compañía. Y es importante entender también que cada stakeholder de la empresa tiene un apetito al riesgo, una tolerancia al riesgo, una aversión al riesgo diferente. La aversión al riesgo de un accionista y la de un banco, o de un cliente, o de un regulador, son totalmente distintas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la gestión de los riesgos de nuestra organización. ¿Cómo nos preparamos para nuestra expedición? Yo a veces hago encuestas de esto y les pregunto, si les dijera que los voy a llevar el año que viene a subir una montaña que puede ser no tan extrema como el K2, ¿cómo se sentirían? Y generalmente me dicen ansioso, nervioso, entusiasmado, preocupado, con miedo. Y después les pregunto, ¿y cómo se prepararían? Y entonces la preparación generalmente va por el lado de que me entrenaría, tendría un entrenamiento, compraría equipamiento, aprendería a tener habilidades que antes no necesitaba, iría a ver a un médico para cuidar el cuerpo o la mente para la expedición, y por ahí tendría un plan B. Esto es un poco lo que suele decir la gente cuando piensa cómo se prepara para una expedición de este tipo. Si yo en lugar de decirles que vamos a escalar una montaña, les diría que vamos a pasear por el parque, probablemente ustedes estarían como mucho más confiados, mucho más tranquilos, mucho más confortables, ¿no? Ahora les pregunto, cuando ustedes imaginan su año que viene, su plan estratégico, ¿cómo se sienten? ¿Tranquilos, confortables y no se preparan? ¿O se sienten como en tensión y preparan y hacen todo este análisis? De alguna manera lo explica muy bien Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es el capitán de la expedición Atlantis, que quiso demostrar, y logró de hecho demostrar en 1984, que Cristóbal Colón podría no haber sido el primero en llegar a América cruzando el océano. Lo hizo con esa balsa que la llamó Atlantis. Y fíjense lo que dice Barragán. Dice: separa la diferencia entre el aventurero y el expedicionario. Y él dice que el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar, mientras que el expedicionario sale al mar ya sabiendo cuáles son los problemas que va a tener y cómo los va a resolver. De alguna manera, si yo los llevo a pasear por el parque, probablemente seamos aventureros, porque no pasa nada. Ahora, si los llevo a una expedición de alta montaña, probablemente nos convirtamos en expedicionarios, ¿no? Ahora, muchas veces, por esto de los sesgos cognitivos, tenemos una tendencia a subestimar los potenciales problemas, a pensar que es tranquilo, que es fácil, y entonces somos más aventureros de lo que deberíamos. Entonces, él habla de aventureros y expedicionarios, y me parece que es un lindo ejemplo. Este señor se llama David Lama. David Lama es una leyenda del mundo del alpinismo. Fue el primero en escalar en libre el Cerro Torre, que es eso que están viendo ahí, en 2012. Y David Lama dice que los escaladores y los alpinistas tienen una relación muy, muy fuerte con el riesgo. Y dice, claramente hacemos algo súper peligroso y queremos vivir, por lo tanto... pero lo que dicen es, nosotros nos preparamos para esto. Y él de alguna manera dice, estaría bueno que la gente en general piense en las consecuencias de sus acciones, en los riesgos que implican sus acciones. Ahora, un dato que a mí me parece muy interesante, y por ahí puede parecer medio truculento, pero David Lama murió escalando. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que hasta alguien que hace una muy buena gestión de los riesgos
puede tener un riesgo que le impacta de una manera muy fuerte. David Lama murió escalando porque se lo llevó una avalancha. Y ese era un riesgo que él sabía que tenía, y él sabía que si él escalaba ese riesgo no lo podía sacar, porque la avalancha puede venir y vos podés estar en el camino de la avalancha, y si te lleva, te lleva. Ahora, eso no quiere decir que él no vaya a tomar la decisión de seguir escalando. Lo que sí es, tengo riesgos que puedo, que si vienen, me van a hacer un game over o la compañía va a fracasar. De vuelta, no hacer gestión de riesgo no quiere decir no asumir riesgos. De hecho, David Lama era un tipo que estaba absolutamente consciente de los riesgos y así todo decidía escalar. Facundo Arana también lo explica bastante bien. Él en 2012 hizo un intento de escalar el Everest, le fue mal, tuvo una embolia pulmonar, casi se muere. En 2016 fue de vuelta y él dice, esta vez me preparé distinto. Esta vez me preparé distinto porque me preparé y para todos los riesgos teníamos un plan. Ahora, cuando le dijeron, ¿y qué te dice tu mamá? Él decía, bueno, mamá dice que estoy loco, que no vaya. Claro, la función del Risk Manager no es la de la mamá de Facundo Arana. La función del Risk Manager es ponerte en la condición de cumplir el objetivo estratégico de la empresa, dado los riesgos que esto implica. Porque para decirte no vayas es fácil, te lo dice cualquiera. De lo que estamos hablando acá es de gestionar adecuadamente todos los riesgos para que tengas la mayor oportunidad posible de cumplir tu objetivo estratégico. De eso se trata, gestionar riesgos. Último ejemplo es el de Peter Bernstein, que escribió este maravilloso libro, Against the Gods, que es la historia del riesgo. Y él lo que tiene es esta frase que dice, la palabra riesgo deriva del italiano antiguo risicare, que quiere decir animarse. O sea, no es que riesgo es lo que la realidad, el mundo, o en el caso del libro, los dioses decidan tirarte. Los riesgos son aquellos riesgos que yo decido voluntariamente tomar y enfrentar, y estoy preparado para afrontar. Que de vuelta, si volvemos al caso de David Lama, en algunos casos puede ser que si aparece ese riesgo, la consecuencia sea que fundí, que me morí o lo que sea. Pero él igual decidía hacerlo. Entonces, los riesgos no son lo que nos aparece por el camino inesperadamente. Los riesgos deberíamos, la mayor parte de esos riesgos, poderlos prever y poderlos preparar. Para hacer esto, necesitamos tener un plan de identificación de riesgos. Para identificar los riesgos, siempre digo, es importante verlos de arriba, ver la foto grande, pero también es importante ver el detalle. El detalle y la foto general. Y por otro lado, cuantos más ángulos tenga para mirar el mismo problema, mejor voy a ver los riesgos que tienen. Con esto, ¿qué les quiero decir? Necesito generalistas, necesito especialistas y necesito gente con diferente background, ya sea por diferentes estudios, por diferentes niveles en la organización, por diferentes posiciones en la organización para poder identificar adecuadamente los riesgos de la compañía. Ahora les voy a mostrar 4 mapas de riesgo, 4 listados de riesgos que se publican todos los años, desde hace unos años, donde diferentes organizaciones nos muestran cuáles son los principales riesgos para el próximo año. Estos son trabajos que están disponibles en la web, y la verdad que vale la pena que cada uno de ustedes, llegando al final del año, les pegue una mirada, porque por lo menos ve lo que está pasando en el mundo en este tema. Fíjense, el primero que les voy a mostrar es el probablemente más famoso de estos trabajos, lo hace Allianz. Yo lo vengo siguiendo desde hace 7 u 8 años por lo menos. Este es el de 2023, se hace a fines de 2022. Fíjense que ellos mandan una encuesta a 2.712, fueron este año expertos en Risk Management en 94 países, y la encuesta básicamente lo que te traía era un listado de riesgos y los teníamos que rankear. El primero es ciberincidentes, el segundo es interrupción de negocios, que esos dos están primero, segundo, tercero desde hace ya años. El tercero es cambios macroeconómicos, que es un riesgo que estaba muy atrás hace unos años, pero subió muy fuerte. ¿Y por qué subió muy fuerte? Bueno, por la post-pandemia hizo un desbarajuste en la economía mundial, en la macro mundial. El cuarto es crisis energética, que también es posterior, es uno nuevo que viene después de la guerra de Ucrania, con el problema del gas ruso en Europa. El quinto es cambios en legislación y regulación, que es un riesgo que está hace años. El sexto
catástrofes naturales, que también está hace mucho tiempo. Séptimo, cambio climático. Octavo, fíjense el riesgo número 8, no conseguir gente adecuada. Este riesgo está escalando todos los años, lo vemos más arriba. No estaba en el top 10 hace 2 años, subió al top 10 y ahora ya está número 8. El riesgo número 9 es explosiones y fuego, y el 10º, fíjense que entró al top 10 este año en el de Allianz, es riesgo político y violencia, que lo vemos muy fuerte en el mundo. El World Economic Forum, en colaboración con Zurich y con Marsh, hacen un trabajo donde identifican riesgos a corto y a largo plazo, y estos son los riesgos que ellos plantean. Fíjense que tienen un código de colores. Los colorados son riesgos más de tema socioeconómico, y fíjense que hay un riesgo inflacionario como riesgo de corto plazo más importante. Los verdes son riesgos de tipo medioambiental, fíjense la cantidad que tenemos. Hay uno que aparece fuerte como número 3 en el corto plazo, que es peligros de confrontación geopolítica. Fíjense el quinto, que es problemas sociales dentro de los países, que lo estamos viendo muy fuerte. Fíjense que aparece el ciberseguridad en el número 8, aparece la inmigración en el número 10. O sea, estos son los riesgos que trae World Economic Forum, Marsh con Zurich. Después tenemos un trabajo que ya es regional. Los otros 2 eran trabajos anuales, mundiales. Este es regional. Este es un trabajo que hacemos desde Upside Risks. Y fíjense que nosotros estamos pensando, acá no los clasificamos del 1 al 10, sino que decimos que estos son los 10 más importantes. Fíjense, en la región estamos viendo un gran problema de gobernabilidad. La mayoría de los países están teniendo problemas de gobernabilidad. Hay elecciones en muchos países, los gobiernos son gobiernos bastante más extremistas y de alguna manera con menores habilidades de gobierno, y eso se está viendo muy fuerte en las decisiones y en el impacto que tienen estas decisiones. La incertidumbre geopolítica mundial, digamos que están ocurriendo cosas en los países de nuestra cadena de valor, o sea, donde mandamos productos o de donde compramos productos. Hay un tema fuerte de cambio climático y crisis energética, hay una recesión global que nos impacta. Nos está costando atraer talento. ¿Por qué? Y porque la marca país de muchos países está siendo bastante flojita, y entonces el talento está tomando otros caminos. Hay cambios regulatorios, la deficiencia del supply chain, el ciberseguridad, los impactos de la guerra de Ucrania y eventualmente de China. Y por último vemos una fuerte impacto, y esto si quieren es más regional, pero del crimen organizado y el terrorismo, narcotráfico, etcétera, en los países de la región, que tiene un impacto en la vida y en la economía, ¿no? En la sociedad y en la economía. Y por último, les muestro el mapa de riesgo que hace Eurasia. Eurasia habla de Rusia. Eurasia es una compañía de riesgo político, es una consultora grande de riesgo político, les diría la más grande del mundo. Habla de problemas en Rusia, de problemas en China, de armas de destrucción / disrupción, juega con las palabras masiva, habla de la inflación, de los problemas internos en Irán, de los problemas de energía, de problemas para que el mundo siga creciendo. Habla de la brecha en Estados Unidos, que es un tema que a nosotros nos está preocupando mucho. TikTok boom, el problema de TikTok es más bien cómo estamos empezando a dudar de que si China se te mete con TikTok y te espía o no te espía, que si comprarte un teléfono chino o no comprarte un teléfono chino, ese tipo de discusiones que se están dando. En el estado de Montana prohibieron el uso de TikTok, por ejemplo, en los teléfonos. Y habla el problema de los recursos hídricos, que nos parece un punto súper interesante. Ahora voy a hacer un salto atrás y les voy a mostrar estos mapas para 2020, no todos, sino que les voy a mostrar 2 de estos mapas para 2020. Y fíjense, interesante, esto fue hecho en 2019. El de Allianz, en el número 17, en el riesgo 17, está bien, no era top 10, pero hablaba de una pandemia. Y el del World Economic Forum, en aquel momento separaba probabilidad e impacto, y en el impacto el número 10 era una pandemia, probabilidad de pandemia. Y un poquito más específico, hubo un estudio hecho por un grupo de médicos, fíjense la fecha, septiembre de 2019,
Y este estudio, que está refrendado por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud, fíjense que hablaba de el mundo tenía un riesgo, septiembre de 2019, de vuelta, acuérdense, el riesgo agudo de una crisis devastadora o pandemia regional o mundial que genere un caos social y económico. Y en la página 27 de este estudio teníamos básicamente descrito casi en detalle el COVID. Lo que es interesante es que estos señales de alerta fueron básicamente desoídos. Y acá no estoy pensando en las empresas que dicen que, bueno, yo cómo iba a prepararme para el COVID. Puede ser que no. Ahora, si vos sos un Ministerio de Salud, si vos sos la Organización Mundial de la Salud, no podés desoír esto y estar preparado frente a un análisis como esto. Me parece que era un signo de alerta interesante. Ahora, esto explica de alguna manera por qué frente a los riesgos muchas veces decidimos seguir siendo aventureros. Y me parece que esto está bueno, que tengamos en la cabeza que este es un sesgo, un rasgo de personalidad de los que tomamos decisiones todos los días. Una vez que identificamos los riesgos, los tenemos que medir. Para medir los riesgos los vamos a poner en el mapa de calor. El mapa de calor tiene un eje de probabilidad, un eje de impacto, y los puntitos son los diferentes riesgos. Hay mucho para decir de mapa de calor, pero no es el ámbito para hacerlo. Pero bueno, acá tenemos el mapa de calor, que es una visualización gráfica, si quieren, del mapa de riesgo y de todos los riesgos. Otra manera de medir los riesgos es mirando su impacto en el flujo de fondos. Este es un flujo de fondos esperado, donde tenemos en el eje de abscisas el tiempo, en el eje de ordenadas la plata, y fíjense que el flujo de fondos esperado, que estamos viendo, en realidad lo único que sabemos es que ese flujo de fondos no va a ocurrir. Sabemos que ese no va a ocurrir. Va a ocurrir algo por acá, por el medio. Tendremos un límite superior y un límite inferior, que si lo calculamos bien estaremos bastante seguros de estar allá adentro. De alguna manera podemos tener unas distribuciones de probabilidades de obtener ese flujo de fondos. Ahora, lo que es muy interesante acá es que el flujo de fondos esperado muchas veces tiene escondidos unos flujos de fondos prometidos. ¿Y qué es el flujo de fondos prometido? Es aquel flujo de fondos que yo no puedo frenar o dejar de hacer. Por ejemplo, podría tener que pagarle una cuota de un crédito al banco, o tengo que pagarle sueldos a mis empleados, o alquileres, o costos fijos. Esos flujos de fondos son prometidos. Entonces, si la volatilidad de mis flujos esperados es tal que lo que ocurre está por debajo del prometido, tengo un potencial default. Esto de alguna manera habla de la capacidad que tiene una organización para absorber riesgos, para absorber volatilidad. Y si tu negocio es un negocio de mucha volatilidad, y bueno, probablemente la decisión de dónde poner mis flujos prometidos, apalancamiento financiero y apalancamiento operativo, para volver a términos de la facultad, si quieren, va a tener que estar hecha de manera coherente con la volatilidad de mis flujos esperados. Este es un tema que es súper importante que lo manejemos bien. Riesgo y estrategia, ya lo mencionamos. Ahora hay una manera de trabajar este tema del riesgo y la estrategia, y es atar los objetivos estratégicos a los riesgos que los afectan. Yo tengo en esta matriz, que la llamamos matriz objetivos riesgos, donde tengo la primera columna, que son mis objetivos estratégicos, 10, 15, 5, los que tengan. Y después, de mi mapa de riesgos, ¿cuáles son aquellos riesgos que afectan cada objetivo? No es una relación donde solamente un riesgo afecta a un objetivo. Puede haber más de un riesgo afectando a un objetivo, y puede haber riesgos que afectan a varios objetivos estratégicos. Lo que difícilmente podamos justificar es si tengo un riesgo que no afecta a ningún objetivo estratégico. Entonces me preguntaría si realmente es un riesgo, o un objetivo estratégico que no tiene ningún riesgo que lo afecte. Me preguntaría si el mapa de riesgo está completo. Y después, cuando trabajamos el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, deberíamos hacerlo mirando la evolución y cómo están funcionando la gestión de aquellos riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así que me parece que esta es una linda herramienta para que la piensen y la tengan en la cabeza. Cuando pensamos en un riesgo, es importantísimo entender que un riesgo no ocurre porque sí.
La taza de café no se vuelca en la alfombra blanca porque sí. Se vuelca porque hay algo hay un determinante, hay un disparador, hay un gatillo. ¿Qué es el determinante? Es aquello que hace que el riesgo ocurra. Si yo veo que mis hijos están entrando vestidos de fútbol al living donde están las tazas de café, y la probabilidad de que alguna taza termine volcada en la alfombra es bastante alta. Entonces, cuando yo quiero hacer alguna acción de mitigación, el determinante es clave, porque yo no puedo poner un cuidador de tazas de café todos los días, sobre todo si no hay ninguna probabilidad de ocurrencia cercana. Ahora, en el momento que veo que los determinantes cambian de color y de verde se ponen amarillos o colorados, ¿por qué? Porque los chicos entran al living con la pelota de fútbol, ahí tendré que disparar alguna acción de mitigación, como por ejemplo tener a alguien que vaya y cuide las tazas de café. Pero es clave entender los determinantes, porque si yo entiendo los determinantes, puedo ver el riesgo antes de que éste ocurra. Y esto es clave para la gestión de los riesgos. ¿Qué es mitigar un riesgo? Mitigar un riesgo quiere decir o le bajo la probabilidad de ocurrencia o le bajo el impacto o hago una mezcla de ambos. Fíjense que yo para cualquier riesgo tengo posibilidad de bajar probabilidad o de bajar impacto. Bueno, pero si el gobierno me expropia la empresa, yo no puedo. Tenés razón, no podés bajar la probabilidad de ocurrencia. Ahora sí podés bajar el impacto. De hecho, Bacardí, que fue expropiada por Fidel Castro en 1960, había instalado una fábrica en Puerto Rico, una empresa que no tenía ninguna relación con Bacardí y Cuba en Estados Unidos, y las marcas las había puesto bajo Bacardí Internacional. Por lo tanto, empresa expropiada, pero el impacto fue, perdimos una fábrica y perdimos el mercado interno cubano, pero la compañía siguió operando. No estoy diciendo que siempre las mitigaciones sean baratas, en algunos casos son caras, o tan caras que prefiero no mitigar el riesgo. Eso también podría ser. De hecho, las estrategias básicas frente al riesgo son transferir el riesgo. ¿Qué es transferir el riesgo? Conseguir a alguien que lo tome por mí. El caso del riesgo de accidentes de auto, el impacto económico del riesgo de accidentes de auto, se lo transferimos a una compañía de seguros. Ahora, no se lo transferimos totalmente, muchas veces lo transferimos parcialmente. Entonces, una parte la asumimos nosotros, otra parte la asume la compañía de seguros. Ahora, para algunos riesgos no transferimos y lo asumimos completamente. Generalmente asumir un riesgo tiene un costo. Tiene un costo de control, un costo de preparar la empresa para estar en condiciones de asumir el riesgo, sobre todo si lo quiero hacer de manera profesional. Y la tercera manera, que es la que no hacía David Lama, porque él dijo, yo no lo quiero, yo quiero asumir ese riesgo, es evitar. ¿Qué es evitar? No escalo, no me subo a la montaña. No le vendo al cliente de calidad crediticia dudosa. ¿Por qué? Porque decidí que no quiero asumir ese riesgo. Entonces, yo puedo transferir, puedo asumir y puedo evitar. Transferir y asumir no son mutuamente excluyentes. Yo podría transferir una parte y asumir una parte, que es de hecho lo que la mayor parte de la gente hace en la mayoría de los riesgos. ¿Y con qué herramientas hacemos esto? Tenemos coberturas operativas. ¿Qué es una cobertura operativa? Es una decisión que tomo. Capacitar gente, poner puertas contra incendios, cambiar la instalación eléctrica, tener una brigada de bomberos en la empresa, tomar políticas de no se maneja de noche. Esas son coberturas operativas. La de Bacardí fue una cobertura operativa. Después tenemos pólizas de seguros. Ojo que las pólizas de seguros hagan memoria de los riesgos que vimos en Allianz, en World Economic Forum, en Upside Risk y en Eurasia, y traten de pensar para cuántos de esos riesgos hay pólizas. Realmente hay pólizas para pocos de esos riesgos, pero para aquellos riesgos donde hay una póliza, son una buena manera de transferirle riesgo a un tercero. Y en general, dependiendo de las pólizas, pueden ser muy eficientes. Y por último tenemos los instrumentos derivados. Mismo discurso que para las pólizas, solamente nos sirven para manejar riesgos de volatilidad de ciertos commodities. En general son súper eficientes. Acá hay un problema adicional, que es que por lo general la gente sabe muy poco de instrumentos derivados. Opciones, futuros, swaps, forwards, esos son los instrumentos derivados. Lamentablemente se sabe poco de eso, la gente suele saber poco. Son un poco complejos de aprender, pero vale la pena que a nivel alta dirección y directorio se entiendan estas herramientas, porque nos pueden servir para transferirle riesgos
a mercados súper eficientes que nos toman el riesgo y nos lo sacan. Hablábamos de sesgos cognitivos antes, ¿eh? Hay muchos sesgos que afectan nuestra capacidad de percibir el riesgo de manera adecuada y afectan nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de reaccionar frente al riesgo. A mí no me va a pasar. Y otros dicen, sí, puede ser que pase, pero yo lo voy a saber manejar bien, ¿eh? Estos son los sesgos cognitivos como los más frecuentes. Hay toneladas de literatura escrita sobre sesgos cognitivos, pero sepan que aplica muchísimo a esto. Otra cosa que me parece súper interesante en este contexto es mucha gente habla del cisne negro, y el cisne negro, que lo trajo Nassim Taleb en su famoso libro homónimo, supuestamente hay cosas que pensamos que no existen, pero después existen, la probabilidad es bajísima, pero el impacto es altísimo. Pero a mí, más que el cisne negro, que nació después de Torres Gemelas, digamos, como así, algo que, wow, como no imaginábamos que esto podía pasar, a mí más que el cisne negro me preocupa algo que Santiago Bilinkis trajo un día, que habló del pato negro. Y había otra gente que hablaba de esto también, hablaba de los hipopótamos o de los elefantes también. ¿Y qué es un pato negro en términos de Bilinkis? Este es un artículo que sacó en La Nación hace un par de años. Fíjense lo que dice, es algo que sabemos que va a venir. Todo el mundo nos está diciendo esto va a venir y todos estamos qué barbaridad, pero al final no hacemos nada. Esto es lo que cuentan los de Kodak y los de Nokia que les pasó. Sabíamos que la tecnología estaba cambiando, sabíamos que las preferencias de los consumidores estaban cambiando, pero no pudimos corrernos, no nos pudimos adecuar. Esto es lo que pasó con FinTech y el mercado de servicios financieros, la industria de servicios financieros. Se estuvo hablando de FinTech durante años y cuando finalmente vino FinTech y te empezó a comer parte de tu comida, seguías de alguna manera procrastinando la decisión de hacer algo. Así que me parece que más que el cisne negro, a mí me preocupa el pato negro, que es esto que todo el mundo sabe que está, se hablaba de la uberización de los negocios y de los cambios digitales, etc. Así que me parece que este es un buen punto para pensar. Por otro lado, dentro de las organizaciones necesitamos tratar de ver las cosas de manera distinta. Si yo les muestro esta foto, lo que ustedes están viendo ahí es un espejo de agua con algunas plantitas. Ahora, si les pongo anteojos polarizados, lo cual implica hacer un profundo cambio cultural, ustedes ven que ahí hay una trucha. Y si ustedes estaban queriendo pescar, es importante ver la trucha. Entonces, si ustedes quieren ver los riesgos de la organización, es importante lograr un cambio cultural que nos permita ponernos los anteojos polarizados, que nos permitan ver los riesgos riesgos y oportunidades que potencialmente afectan a la organización, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Y ya para terminar esta charla, déjenme concluir que hacer gestión de riesgo no es sacar los riesgos, porque sin riesgo no hay empresa. Si no hubiera riesgo, ustedes tendrían que rendir, sus empresas rendirían el bono del tesoro. Sin riesgo no hay empresa. De hecho, una empresa, yo la defino como una organización que genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad de asumir los riesgos adecuados. Cuando digo adecuados, digo en cantidad y en tipo de riesgo. Hay riesgos que tengo que asumir y hay riesgos que no tengo que asumir. Hay toda una discusión interesantísima respecto de cuáles son los incentivos para asumir un riesgo o para transferirlo, por ejemplo. Entender que cada negocio trae riesgos asociados, si no, no es un negocio. Si es un negocio libre de riesgo, me va a rendir lo que rinde un bono del tesoro. Ahora, la gestión de estos riesgos es tarea de todos. No es tarea del risk manager, no es que el tipo que hace gestión de riesgo es el que lo gestiona y todos los demás hacen negocios. No, hacemos negocios asociadas a los riesgos que traen. Los escaladores hacen el negocio de la escalada y asumen y gestionan los riesgos de la escalada permanentemente. Y esto se hace en equipo e integralmente. O sea, nosotros no tenemos que el de finanzas maneja los riesgos financieros de manera autónoma e individual. No, en algún punto hay una gestión integral de los riesgos, donde hay una mesa de risk management, coordinada, si quieren, por un Chief Risk Officer, pero la gestión es integral y es en equipo. Seguir los determinantes de los riesgos
nos ayuda a anticipar todos los riesgos y las oportunidades y estar preparados para defendernos o para tomar provecho de una oportunidad que aparezca. Y es clave diseñar las estrategias de mitigación antes de que ocurra un riesgo. Una estrategia de mitigación puede ser un Business Continuity Plan, una gestión de crisis. Gestionar la crisis cuando ya ocurrió es mucho más ineficiente que preparar la gestión de la crisis antes de la ocurrencia. Por otro lado, para que esto pueda ocurrir, necesitamos gestionar a la empresa con un cambio cultural que nos permita entender que el riesgo no es mala palabra, que el riesgo es parte de la naturaleza de los negocios y que lo que tenemos que hacer es gestionar estos riesgos de la manera más adecuada posible. De alguna manera es gestionar la parte negativa de los riesgos para no llegar a niveles donde no podemos sobrevivir, manteniendo en lo posible las oportunidades abiertas, oportunidades que vienen de la mano de los riesgos y de la incertidumbre. Y por último, entender que una empresa que gestiona riesgos puede hacer más negocios, no menos. No es que por hacer risk management no vas a poder hacer nada. Mamá nos va a decir siempre, le decía a los corredores, anda despacio. La mamá le dice, anda despacio al corredor. ¿Por qué? Porque no quiere que tome ningún riesgo. Ahora, el risk manager, de alguna manera, lo que te ayuda es a andar lo más rápido posible, tratando de gestionar adecuadamente los riesgos que tenemos. Un auto con ABS, para no bloquear los frenos y no ir de largo en una curva, puede andar más rápido porque sabe que puede retrasar la frenada. ¿Por qué? Porque está gestionando esos riesgos. Ese comparado con un auto sin ABS, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, esto es un poco lo que les quería transmitir. Y termino con este dibujito donde lo tenemos a Snoopy y a Charlie Brown. Y Charlie Brown le dice, Snoopy, un día nos vamos a morir. Y Charlie como que dice, bueno, Snoopy le dice, bueno, pero Charlie, todos los demás días no. O sea, de alguna manera tenemos que tener un equilibrio entre el Charlie y el Snoopy que tenemos en cada hombro, o el aventurero y el expedicionario que tenemos en cada hombro, sabiendo cuándo tenemos que ser un poco más expedicionarios y cuándo podemos darnos el lujo de ser un poquito más aventureros. Acá no hay una ciencia exacta, la gestión de riesgos es una mezcla entre un arte y una ciencia, les diría que tiene bastante más de arte que de ciencia y seguramente mucho más de ciencia social que de ciencia exacta. Así que bueno, eso es lo que tenía para conversar con ustedes. Espero que les sirva para disparar algunos pensamientos en sus organizaciones. Muchas gracias.